Vamos a realizar la prueba a un relevador. En la imagen se puede apreciar 4 tipos de relevadores. El primero, un relay universal de 5 terminales o 5 patas. 1, 2, 3, 4 y 5. A un costado tenemos otro relevador que no es universal, es de la marca Nissan. No sé si se alcanza a apreciar aquí, pero aquí viene marcado el logotipo de Nissan. Vamos a ver si se puede apreciar. Bueno, esperemos que ahí más o menos se vea. Y cuenta con 4 terminales. 2, 4. Tenemos este otro relay que en tamaño cambia, pero desempeña la misma función que estos dos. Aquí podemos encontrar también que tiene 5 patas, como el universal que habíamos trabajado de la de acá. Este relay aparece en unidades Ford o en unidades Chrysler. Y por último tenemos este relevador que es de 3 terminales. Este relay que es de 3 terminales comúnmente se utiliza en claxon, para la activación del claxon. En el caso de este relay ha cambiado el diseño, antes era un poco más grande, pero también tenía 3 terminales. Vamos a ver primero cómo funciona un relevador y de qué está compuesto un relevador para poder trabajar. Un relevador universal, para poder hacerlo funcionar, tiene la numerología que se aprecia en la imagen. Esta numerología viene en la parte baja del relevador. Cada una de estas terminales que identificaremos por un número específico va a tener una función determinada. Por ejemplo, la cavidad número 30 es la pata o terminal en donde deberá de recibir una alimentación constante el relevador. Puede ser una alimentación tanto de voltaje o de tierra. ¿De qué lo vamos a alimentar? De lo que necesitamos que se aplique al componente que vamos a trabajar. ¿A qué nos referimos? Supongamos que vamos a prender un motoventilador. Comúnmente se alimenta el motoventilador de una tierra constante y para que encienda se le aplica un voltaje. Entonces aquí aplicaríamos 12 voltios directamente a la pata 30 que van a entrar. Una vez que ingrese ese voltaje en la pata 30, sin que se haga absolutamente nada, se observa que por el contacto directo que tiene con la pata 87, este voltaje va a salir de manera directa, sin hacer absolutamente nada de activación del relevador, ya que este platino está de manera constante. Para que este relay se active y comience el voltaje que originalmente sale por aquí, cambia la pata 87, se tiene que activar esta bobina. Ese embobinado, para poder trabajar, necesita estar alimentado. Se va a alimentar de igual manera de un voltaje, habrá de aplicársele 12 voltios y se le deberá de aplicar una alimentación de tierra. Al hacer estas alimentaciones, tanto de voltaje como de tierra, en cada una de estas terminales, este relevador va a dejar de tener contacto, se genera un campo magnético y por ello es atraído hacia la pata 87, provocando que aquí sea la salida que será considerada después de activación. Esta sería una salida de ¿cuánto? De los mismos 12 voltios que ingresaron. Nosotros, si quisiéramos usarlo en el ejemplo que mencionábamos hacia un motoventilador, bueno, pues esta alimentación, esta pata, es la que tendríamos que conectar hacia el borne positivo del ventilador para que comience a trabajar. Si yo corto cualquiera de estas dos, sea el voltaje o sea la tierra, se perderá el campo magnético y va a levantarse el platino, volviendo a permitir la salida de 12 voltios a través de la pata 87A. Y mi pata 87 ordinaria, que iba hacia mi motoventilador, bueno, pues se va a perder y el ventilador se apagará. Así es como trabaja cualquier relay. Lo único que va a cambiar es la conexión o la forma de la parte baja del relevador, con la cual estaremos trabajando dependiendo de los diferentes modelos que vamos a mostrar. Vamos a trabajar primero con el relay universal de 5 terminales. Este de aquí. Antes de comenzar a trabajar y para entendernos, les voy a comentar que previamente el caimán azul lo dejamos conectado a tierra
el cable en color blanco y el caimán en color verde, los tenemos derivados. El usar el término derivado se menciona a voltaje directamente, ¿sí? Este también es común que dicen que en lugar de conectarlo a tierra dicen aterrízalo. La lámpara la pusimos a tierra para que el relay se alimente de voltaje constante y tenga una salida de tierra. Y nos vamos a ayudar del multímetro para ver la salida de voltaje. Vamos a hacer primero la alimentación del relay en la pata 30. Si vemos el relevador de esta manera, nuestra terminal 30 es esta de aquí. Entonces vamos a girarlo de esta manera y vamos a alimentar de voltaje la pata 30. De acuerdo a lo que hemos visto, sin que se haga absolutamente nada, deberá de estar saliendo esa alimentación de la 30 por nuestra pata 87A. Si recuerdas la imagen que te pusimos en el pizarrón, esta es la 87A y la lámpara deberá de prender. Ahí está encendiendo. Y por la pata 87 no deberá de prender hasta que no se active. Cumple con la regla. Vamos a checarlo con el multímetro. Observa el multímetro y te va a dar una lectura de 10.60 y por la 87 nada. Nos ayuda a saber el multímetro que la batería tiene una carga baja, pero consideramos que con eso va a poder activar el relevador. Después vamos a alimentar lo que son las patas del embobinado. Vamos a aplicar tierra a un extremo, en este caso a la cavidad 85, y le vamos a aplicar voltaje a la cavidad 86. Es probable que se alcance a percibir el ruido de la activación. Ahí tiene ya la activación. De acuerdo a lo que vimos, por la 87 ya no va a haber salida de nada. Mira, no sale absolutamente nada. Y la salida se cambia a la 87 normal. Por 87 a nada y por 87 normal sí. Para ver este cambio y observarlo más marcadamente, vamos a agregar un caimán a una de las patas. ¿A qué pata? Mira, esta se la vamos a poner a la cavidad de la lámpara. Ahí deberá de estar activo. Y la lámpara deberá de quedarse encendida. Mientras que el multímetro no deberá de desplegar voltaje por aquí. Ahí no hay nada. Si yo quito la alimentación, se apaga la lámpara y cambia el voltaje hacia el multímetro. Obsérvalo. Desconectamos y cambió 10.40 más o menos. Está variando, ¿no? Vuelvo a activarlo, se pierde del multímetro y cambia la lámpara. Y así lo estará haciendo el brinco, ¿sí? Esto nos indica que este relevador universal sí está trabajando de manera eficiente. Quitamos la salida del 87, quitamos la tierra, quitamos los voltajes tanto en platino como en bobina. Y el relay de 5 terminales universal sí está trabajando de manera adecuada. Ahora vamos a trabajar con el relevador que vamos a poder encontrar en marcas como Chrysler, como Ford, y también pueden aparecer en algunas otras marcas como Chevrolet. Este relay sigue siendo de 5 terminales. De igual manera como el anterior, tiene un platino con el cual siempre tendrá contacto y otro que va a ser activable y desactivable a través del embobinado. O sea, tenemos que activar nuestro embobinado para que exista contacto con el otro platino. Básicamente la misma conexión que el relevador que anteriormente mencionamos, universal. La diferencia es que, aparte de que la forma física cambia, también vamos a tener una numerología de identificación distinta. En lugar de trabajar con el 85, 86, 87, 87A y 30, bueno, aquí las cosas cambian. Lo que anteriormente era nuestro número 30, aquí va a ser nuestra terminal número 3. La que era el contacto constante, que era nuestro 87A, ahora va a pasar a ser el número 4. Lo que era nuestra salida al momento de activarse como nuestra 87, aquí es el número 5. Y nuestras patas de activación del embobinado son la terminal número 1 y terminal número 2. O sea que si hiciéramos una conversión en el sistema anterior, este sería nuestra pata número 30. Esta sería nuestra pata 87A. Terminal 87. La cavidad 85 y por último la cavidad 86, ¿sí? Pero con una forma física del relevador y acomodo de las terminales distinto.
Vamos a trabajarlo para que vean cómo funciona. Vamos a trabajar el relevador de 5 terminales de vehículos domésticos como Ford, Chevrolet o Chrysler. Aquí lo primero que vamos a hacer es alimentar la pata número 3 de voltaje. Recordemos que el caimán verde tiene voltaje. Esta terminal 3 sería nuestro equivalente a la pata 30 del relé antiguo. Debe de haber una salida constante. Por la del platino normal no, que sería la 87, pero sí por la 87A, que para nosotros aquí sería el número 4. Ahí prende la lámpara, mira. ¿Sí? Igual puedes monitorearlo con el multímetro y te va a desplegar voltaje. Nos da una lectura de 11. Vamos a fijarlo bien. 11.89, 11.90 voltios. Bien. Después de eso vamos a activar el relay. Para esto vamos a vernos en la necesidad de alimentar un extremo de tierra y el otro vamos a alimentarlo de voltaje. A ver si se alcanza a escuchar. Ahí está alimentado. Y lo que debe de pasar es el voltaje que llegaba de manera constante aquí debe de perderse. Ya no hay voltaje. Y ahora cambiar al platino normal. Aquí se pierde y aquí se mantiene. Vamos a ayudarnos igual que hace un momento de un caimán adicional para poder monitorear en el multímetro la lectura. Tomamos este, vamos a fijar aquí la lámpara. Ahí está la lámpara prendida. Tomamos la lectura. Aquí no está cambiando, ahí se mantiene sin cambio. Y si yo quito una de las alimentaciones, vamos a fijarlo para que no esté batallando aquí. Vamos a ver si lo puedo mantener ahí. Y si yo... No, estamos muy enredados, permítanme. Vamos a cambiar este mejor. Vamos a poner este aquí, a ver si nos ayuda un poco más. Y estamos a mantenerlo en la parte de acá. Ahí hay lectura. Yo quito la alimentación del embobinado y cambia. Vuelvo a ponerlo y vuelve a cambiar. Quito y cambia. Se sigue siendo el mismo escalón de funcionamiento. Este relay de las marcas domésticas también está trabajando de manera eficiente. Igual, si yo retiro todas las alimentaciones del embobinado, sigue activa la lámpara, ¿sí? Con el simple hecho de la alimentación en la pata 3, antes la 30, tiene salida por la 87A, hoy en día la cavidad número 4 de nuestro relevador. Vamos ahora a trabajar con el de Nissan para que vean sus cavidades y su conexión. El siguiente relevador es un relevador de la mano. 3, 2, 1. El siguiente relevador es un relay de la marca Nissan. Nada más cuenta con 4 terminales. No trae la numerología universal del 30, 85, 86 y 87. Este relay tiene una numerología muy parecida al relay que anteriormente trabajamos de Chrysler o de Ford. Este relevador ya no necesita o no incorpora el platino con salida constante, únicamente es platino después de que sea activado mediante el embobinado. Nuestra pata 1 y 2 deberán de ser alimentadas para que pueda generarse el campo magnético y una atracción. El relevador, de igual manera, podemos alimentarlo de voltaje, 12 voltios, entrando por la terminal número 3. Necesitamos activar el embobinado. Alimentamos de igual manera 12 voltios en la pata número 2 y tierra en la pata número 1, lo que provocará el campo magnético de atracción para que el platino cierre y por la terminal número 5 se genere una salida de 12 voltios hacia el componente que queramos activar. Mismo funcionamiento, simplemente una forma física distinta del relevador y también un acomodo distinto de las terminales. Vamos a trabajarlo en físico para que vean su funcionamiento. Continuando con el relay de Nissan, como dato que nos puede ayudar es lo siguiente, mira, si tú observas, aquí tenemos dos patas que están más separadas que estas dos de la parte de arriba, por la posición como yo lo tengo con el seguro hacia abajo. Dos patas más separadas, dos patas más juntas. Las patas más separadas son el embobinado, las patas más juntas son el platino. Aquí ya no hay quinta terminal,
Aquí entre estas no va a haber activación ni continuidad hasta el momento que se alimenten estos extremos. Vamos a alimentarlo. Mira, ponemos una alimentación constante en esta pata del relevador y checamos y no debe de haber salida por la otra pata, cosa que no existe. Posteriormente vamos a alimentar de voltaje la otra pata del relay y vamos a ponerle tierra a la pata de un costado y se va a escuchar. Ahí está la activación, se nos zafó. Está la activación, voy a girar el relevador. Nos queda una terminal y aquí deberá de prender. Prende bajo, la batería también se está descargando y ahí funciona. Si yo cambio la alimentación de costado, si la mando para el otro extremo, no pasa absolutamente nada. Sigue trabajando, mira. ¿Sí? Se corta. Se mantiene, perdón. Ahí está. ¿Sí? Cuando tú quites una alimentación, la que quieras de las dos, ya sea la de tierra o la de voltaje, se deberá de perder. Se desactivó. Monitoreamos y ya no hay nada. ¿Sí? Es importante mencionar que en la marca Nissan, este relevador comúnmente la conexión es, si aquí hay voltaje, en la marca Nissan de manera original, la pata de en contra, la de enfrente, es la que también se alimenta de voltaje. Y aquí la salida es cruzada con la tierra. Así viene la conexión original. Si en esta pata del platino es el voltaje, acá va a haber voltaje. Si la pata del platino de voltaje lo tuviera aquí, la pata contraria es la de voltaje. Es otra de las conexiones de Nissan y normalmente así viene de manera característica. Vamos con el último, lo que es el relay de claxon de 3 patas. La última forma de relevador que vamos a trabajar es el relay de 3 terminales. Este relevador de 3 terminales es muy utilizado para el claxon, para la activación del claxon. Sigue contando internamente con lo mismo que los anteriores, un embobinado y un platino de contacto. A diferencia del universal de 5 patas, también ya no viene con 2 platinos de salida, únicamente con un platino de activación. La diferencia es que en lugar de contar con 4 terminales, va a venir con 3. La alimentación que ingresa para activar se utiliza también para alimentar el embobinado. Al momento de activarlo aquí con 12 voltios y que ingrese a través de la cavidad número 2 del relevador, este se queda en el platino listo para salir al momento de su activación y se deriva para que se alimente la bobina. Nosotros vamos a alimentar posteriormente de una tierra la terminal contraria, la terminal número 1, generando el campo magnético, que este platino baje y que el voltaje de alimentación, tanto para bobina como para platino, se vuelva un voltaje de salida. ¿Sí? Tendríamos una salida de 12 voltios hacia el componente activar, que como te mencionaba, muy comúnmente este tipo de relevador lo utilizamos para activar el claxon del vehículo. La forma inferior del relay es como se ve en la parte superior, terminal número 2, la terminal sola es la de alimentación y a los extremos la terminal 3 sería la salida y la terminal número 1 la de alimentación constante. Vamos a verlo en acción, pongámoslo a trabajar. Relay de 3 terminales para tipo claxon, ¿sí? Ahí se perciben las 3 terminales y vamos a hacerlo primero alimentando de lo que queramos que salga. Nosotros vamos a decidir, para que la lámpara funcione, alimentar esta pata, la pata alta, de voltaje. Vamos a ponerle su voltaje de manera constante. Y recuerda que con eso, con esa alimentación de voltaje, ya se alimentó tanto el platino como la bobina. Una de estas dos la vamos a alimentar de tierra, ¿sí? En el caso de este se tendrá que alimentar de tierra la pata número 1. Esta es la pata número 2. Esta del lado de acá es la pata número 1. Y ahí vamos a ponerle la alimentación de tierra y se deberá de activar. Vamos a comprobar primero que no esté saliendo nada. No sale nada. Y vamos a hacer la alimentación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a conectar el platino de salida.
Vamos a dejarla aquí y vamos a poner esta aquí. Vamos a fijarlo. Ya observamos que no está trabajando. Y ahora lo único que voy a hacer, voy a ponerle tierra del lado contrario para que se active, mira. Ahí se activó, ¿sí? Aquí 3 terminales nada más, una alimentación de voltaje tanto para el platino como para el embobinado y controlamos el circuito con una alimentación de tierra que permite la salida constante. Un relay mucho más sencillo de 3 terminales, ¿sí? Y como habíamos mencionado desde antes, comúnmente utilizado en las conexiones del claxon. No quiere decir que sea su única aplicación, pero es muy común que te encuentres este tipo de relevador en los de 3 terminales en el sistema de claxon. No es complicado un relay. Después vamos a ver una conexión ya con algún foco, con algún ventilador o incluso con alguna bomba de gasolina para que vea su aplicación ya de manera práctica en el vehículo.